that I did. I think after the second or third year, I started finally to divorce myself from him. Hola a todos. Bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una sorprendente revelación de Dirk Blocker, el hijo del legendario Dan Blocker, mejor conocido por su papel de Hoss Cartwright en Bonanza. Dan Blocker era un actor querido cuya presencia descomunal hizo de Bonanza un éxito. Su prematura muerte en 1972 dejó un vacío en el corazón de muchos fans. Mientras tanto, su hijo Dirk siguió sus pasos y construyó su propia carrera de éxito. Durante años, los fanáticos han especulado sobre la relación entre Dirk y su famoso padre y el impacto que tuvo en la vida y carrera de Dirk. A sus 66 años, Dirk finalmente admite algo que todos sospechamos desde hace años. ¿Qué reveló su hijo? ¿Qué causó su prematura muerte? Únase a nosotros mientras exploramos cómo el hijo de Dan Blocker finalmente admite lo que todos sospechábamos: el gentil gigante. Tras interpretar el papel de Hoss Cartwright, el personaje que fue el corazón y el alma de Bonanza, en 1959, Dan Blocker es considerado uno de los grandes inmortales de la televisión. Antes de su trágica muerte en 1972 a la temprana edad de 43 años, apareció en este programa durante un total de 13 temporadas. Fueron 13 temporadas. Durante la década de 1960, Bonanza fue la serie de televisión más popular. Permaneció en la cima de los ratings durante 3 temporadas consecutivas, de 1964 a 1967, y pasó 9 temporadas sin precedentes entre las 5 primeras. A pesar de que Bonanza todavía estaba en el top 20 con Hoss después de alcanzar el número 8 el año anterior, el programa no continuaría durante otra temporada completa después del fallecimiento de Blocker. La idea detrás del concepto de Hoss era crear una figura estereotipada, un gigante de buen corazón. Medía una altura de 6 pies y 4 pulgadas y pesaba 300 libras. Era un gran individuo. Blocker no solo hizo un excelente trabajo al llenar las botas de vaquero y el sombrero de 10 galones que llevaba Hoss, sino que también le dio algo adicional al papel, es decir, una calidez y humanidad que ayudaron a que la actuación se sintiera más sólida. El hecho de que Blocker era una persona sociable y agradable con todos lo atestiguan las historias contadas por personas que lo conocieron personalmente. Cuando interpretó el papel de Hoss, aportó su comportamiento positivo al papel. Cuando su hijo Dirk finalmente salió a compartir su secreto, se generó una gran emoción entre el público. ¿De qué manera se puede obtener conocimiento sobre el hombre que es literalmente más grande que la vida? Antes de continuar, tomemos un momento para presentarnos al individuo en cuestión. Bobby Dan Davis Blocker nació el 10 de diciembre de 1928 en DeKalb, Texas, Estados Unidos de América. Era hijo de Ori Shack Blocker y Mary Arizona, quien era su esposa en el momento de su nacimiento. Cuando era niño, asistió al Instituto Militar de Texas y más tarde asistió a la Universidad Estatal Sul Ross y obtuvo una licenciatura en oratoria y teatro en esa institución. Además de eso, obtuvo una maestría en el campo del arte dramático. Mientras Blocker atravesaba el terreno rocoso de la niñez, cuando destacar puede ser un destino aterrador, me pregunto si su tamaño excepcional resultó ser un beneficio o una maldición para él. Bloqueador con un corazón aún más enorme. 1934 fue el año en que el padre de Blocker trasladó a su familia a O'Donnell, Texas, para iniciar un negocio de comestibles. Esto fue durante la Gran Depresión. Debido a las graves dificultades financieras que tuvo durante la Gran Depresión, el padre de Dan Blocker se vio obligado a renunciar a su vida como granjero. En 1934, Blocker era todavía muy joven. Sus padres, Ori Shack Blocker y Mary Arizona Blocker, se mudaron a O'Donnell, Texas, a unas 40 millas al sur de Lubbock Shack, como lo llamaban. Lograron reunir suficiente dinero para abrir una tienda de comestibles después de perderlo todo después de la Gran Depresión. En los primeros años, la familia vivía en una habitación en la parte trasera de la tienda, y el joven Blocker ayudaba, entre otras tareas, llevando la compra a los coches de los clientes. Según una fuente, su padre solía bromear con sus amigos, diciendo que les pagaría para contratar a Blocker, pero que debido al tamaño del niño, estaba destrozando la tienda. Aquí, Blocker asistió a la escuela, trabajó en la tienda familiar
y disfrutó de risas, chistes y bromas. Se dice que sus chistes y travesuras nunca eran a expensas de otros y que estaba lleno de diversión y alegría, pero que podía calmarse y ponerse manos a la obra cuando era necesario. Después de completar su primer año en O'Donnell High School, Blocker se matriculó en el Instituto Militar de Texas en San Antonio, Texas, donde completó la escuela secundaria. Asistió a la Universidad Harding-Simmons en 1946, donde fue tackle en el equipo de fútbol HSU. Luego se trasladó a la Universidad Sul Ross en Alpine, Texas, donde se interesó en la actuación después de participar en una producción de Arsenic and Old Lace, para la que fue reclutado por su habilidad para transportar pesados cadáveres. Al descubrir que disfrutaba de esta experiencia, Dan Blocker cambió su especialidad de educación física a teatro. Después de graduarse de Sul Ross con una licenciatura en oratoria y teatro, rechazó ofertas de carreras profesionales tanto en fútbol como en boxeo para actuar en acciones de verano en Boston. Mientras estaba en Boston, fue reclutado para combatir en Corea, donde sirvió como sargento de infantería en la 45ª División. La lucha de Blocker no terminó ahí. Él rompe todo. El consejo que le dio su padre fue que, al ritmo que crecía, iba a ser un gran tipo, y que si Blocker usaba su tamaño y fuerza adecuadamente, podría ser algo maravilloso para él. Pero si no lo hizo, que el cielo le ayude. Un día, comenzará a empujar a un pequeño, y el pequeño sacará un arma, y le volará los sesos a Blocker. Un indicio de que su enorme tamaño asustaba a todos, incluido su padre, quien no tenía nada que decir más que aconsejarle sobre cómo tratar con las personas o las cosas, se recuperarían rápidamente. Pero ser grande tiene sus ventajas, especialmente cuando estás recorriendo las oficinas de la gente. No te olvidan rápidamente, pero también tiene sus desventajas. Tienes que tener una cama hecha especialmente. La cama de Blocker medía 2 metros de largo, y era difícil conseguir su talla de zapato. Se dijo que al ejército estadounidense le llevó más de un mes conseguirle una bota que le quedara bien. Este tipo de atención extraña puede resultar abrumadora, pero Blocker ya sabe quién es. Incluso sentarse no fue fácil, ya que tenía que tener cuidado al sentarse, porque semanalmente destrozaba un par de sillas en el estudio. El peso de Blocker también era un problema para él, por lo que tenía que vigilarlo constantemente, porque si no lo hacía, ganaba peso rápidamente y podía disparar hasta alrededor de 300 libras fácilmente. No podía ser él mismo, como la gente normal, a pesar de querer serlo. Le molestaba tener que ponerse a dieta, pero no había otra alternativa. El gran apetito de Blocker, comprensible dada su enorme constitución, consistió en un desayuno que incluía una docena de huevos, 2 barras de pan y 2 litros de leche. Pero no podía seguir el ritmo para mantener su peso bajo control, por lo que tenía que comer como un hombre normal, y eso lo dejaba siempre con hambre. Su tamaño también influyó en su Blocker afirmó que si hubiera sido un niño pequeño, probablemente se habría limitado a enseñar en una escuela en Carlsbad, Nuevo México, ya que la fama lo asustaba, principalmente porque no se lo esperaba. Blocker era lo más normal posible, y no se suponía que triunfara, pero la necesidad cambió todo para él. Nunca esperó la fama y le asustaba. Se sentía como si tuviera un tigre agarrado por la cola. Su motivación para estar en el negocio era sencilla. Necesitaba el dinero. Como cualquier otra persona, quería brindar un buen hogar y una buena vida a su esposa e hijos. Era un deseo universal para cualquier hombre, y se veía a sí mismo simplemente como un tipo normal y corriente. Su papá solía hacer bromas sutiles sobre su peso. Decía que Blocker era demasiado grande para montarlo y demasiado pequeño para engancharlo a una carreta. No sirve para nada. ¿Cómo superó todos los desafíos que le planteaba su tamaño o se dio por vencido? Blocker aprovechó su tamaño. A los 13 años, Dan Blocker se inscribió en el Instituto Militar de Texas, donde fue apoyador en su equipo de fútbol. Sus habilidades en el campo de juego le valieron una beca para la Universidad Estatal Sewell Ross, donde jugaría fútbol y estudiaría inglés. A los 18 años medía 6 pies y 3 pulgadas y pesaba casi 300 libras. Crecería 1 centímetro más y ganaría mucho más peso a medida que madurara hasta la edad adulta. Había trabajado como artista de rodeo y como portero en un bar cuando era estudiante. Se le recuerda de su época escolar por su tamaño
y por ser de buen carácter a pesar de su tamaño intimidante. Es posible que su tamaño y su destreza atlética le hayan brindado la oportunidad de recibir una educación, pero ahora iba a cambiar el curso de su vida de una manera que nunca había imaginado. En un momento, el club de teatro estaba presentando Arsenic y Old Lace, y necesitaban un tramoyista lo suficientemente fuerte como para mover los pesados muñecos utilizados para los cadáveres en la producción. Y Dan Blocker cumplía los requisitos. Encajaba tan bien que, de hecho, le convencieron para interpretar el pequeño papel de Teddy Brewster, el delirante sobrino de las asesinas Spinster Ants, protagonistas de la obra. Una vez que probó lo de ser el centro de atención, la respuesta del público, la sensación del escenario, quedó enganchado. Cambió su especialidad de inglés a teatro. Después de graduarse, supuestamente rechazó ofertas para jugar fútbol profesional, y en cambio, se dirigió al este para seguir su carrera como actor en el escenario, actuando en espectáculos de verano, espectáculos de teatro de repertorio, y finalmente, consiguiendo un pequeño papel en una producción de Broadway de El Rey Lear. No era solo un tipo grande con un gran corazón, también obtuvo grandes medallas por su heroísmo. Durante la Guerra de Corea, Dan Blocker fue reclutado en el ejército de los EE-UU y recibió entrenamiento básico en Fort Polk, Luisiana, y posteriormente sirvió como sargento de infantería en el 2º Batallón de la Compañía F, 179º, Regimiento de Infantería, 45ª, División de Infantería en Corea desde diciembre de 1951 hasta agosto 1952. Blocker demostró valentía en combate y recibió el Corazón Púrpura por sus heridas. Además, recibió otros honores y medallas, incluida la Medalla al Servicio de Defensa Nacional, la Medalla al Servicio de Corea con 2 estrellas de campaña de bronce, la Mención de Unidad Presidencial de la República de Corea, la Medalla al Servicio de las Naciones Unidas, la Medalla al Servicio de la Guerra de Corea y la Medalla de Combate. Insignia de Soldado de Infantería. Después sirvió en el ejército con distinción, ganando un Corazón Púrpura entre varias otras medallas, menciones y premios. En 1952, el mismo año en que fue dado de baja del ejército de los Estados Unidos, se casó con Dolphia Parker, a quien había conocido cuando era estudiante en la universidad. Ahora casado, eligió un camino responsable en la vida. Blocker regresó a la universidad y obtuvo una maestría en artes dramáticas. Después de graduarse, con una familia joven que mantener, Blocker aceptó un trabajo como profesora de inglés y teatro en una escuela secundaria en Sonora, Texas, y luego enseñó 6º grado en Nuevo México. Parecía como si cada movimiento como maestro llevara a Dan Blocker hacia el oeste y cada vez más cerca de su destino. Blocker siempre destacó. Blocker llevó a su familia a unas vacaciones de verano en automóvil desde Sonora, Texas, a Hollywood, y fue descubierto mientras hacía llamadas telefónicas en una cabina telefónica en la acera y vestía ropa occidental, botas de vaquero de tacón con espuelas, una llamativa camisa occidental y una gran pajita. Sombrero de vaquero. Su esposa y sus hijos estaban estacionada en la acera cuando un agente lo notó. Blocker se instaló en la vida matrimonial. Aunque le encantaba enseñar y disfrutaba estar rodeado de niños, compartía su pasión por la actuación y el lenguaje, tal vez tocando las vidas de los niños a los que enseñaba de maneras que tal vez nunca llegaría a conocer. Según todos los indicios, tenía un corazón de oro. Aunque en ocasiones tenía mal genio, también se disculpaba rápidamente y admitía cuando se equivocaba. Cuando mudó con su familia a California, no fue porque buscara el estrellato y la adoración de millones de fanáticos. Fue a estudiar su doctorado en artes dramáticas a la UCLA, mientras continuaba enseñando. Para ayudar a llegar a fin de mes a mediados de los años 50, Blocker comenzó a audicionar para papeles televisivos y fue elegido para pequeños papeles en westerns, que eran populares en ese momento. Esto reavivó su amor por la actuación, transformándose en diferentes personajes. Apareció en varias series exitosas, entre ellas Gunsmoke, The Rifleman, Have Gun, Will Travel y Maverick, en las que tuvo la oportunidad de mostrar su don para la comedia. Blocker se embarcó en su carrera como actor a finales de la década de 1950, asumiendo varios papeles menores que demostraron su versatilidad y talento. En 1957,
Interpretó a Mike the Bartender en la película La chica de las medias negras. La película, protagonizada por estrellas como Lex Barker y Anne Bancroft, giraba en torno a la investigación de un asesinato en un pequeño pueblo. Ese mismo año, Blocker apareció como herrero en la película Black Patch y como barman en Gunside Ridge. Los papeles televisivos de Blocker durante este período incluyeron a Pete en un episodio de Cheyenne titulado Land Beyond the Law, en 1957, y en el mismo año, el matón en el cortometraje de los tres chiflados, Outer Space Jitters. También apareció en múltiples episodios de The Restless Gun, 1957 a 1958, como Olaf Berland, Judd Buckstar, John el Bruto, Fred Bergerman e Ike Burnett. En 1958, Blocker interpretó a Joe como estrella invitada en un episodio de Have Gun, Will Travel titulado Gun Shy. Luego también interpretó a Pete Snipe en un episodio de The Rifleman llamado The Sister y apareció en 2 episodios de Gunsmoke, como Lieutenant T. Keller en los episodios Alarm at Pleasant Valley y Thoroughbreds, respectivamente. Blocker fue elegido como el artista de rodeo barbudo que juega al póker Cloudy Sims en el episodio de 1958 rodeo del drama criminal de David Jansen Richard Diamond Private Detective. En la historia, un artista de rodeo llamado Ed Murdoch, interpretado por Lee Van Cleef, es asesinado antes de que pueda realizar su última actuación en el evento anual en el Madison Square Garden. Otro papel de 1959 fue el de Del Pierce en Johnny Yuma, el primer episodio de la serie occidental de ABC The Rebel, protagonizada por Nick Adams. Tuvo un papel recurrente en la serie de corta duración Cimarron City en 1958. La cancelación de ese programa pudo haber parecido un duro golpe en ese momento, pero pronto se daría cuenta de que era un regalo, porque entonces estaba disponible para asumir el papel de su vida, algo que no vio en ese momento. Una llamada telefónica de eso cambió la vida de Blocker. Cualquier actor que intentara irrumpir en Hollywood habría dado cualquier cosa por estar en las botas de Blocker. Pero no fue hasta que David Dortor lo consiguió para el papel de Hoss Cartwright en Bonanza, que Blocker finalmente dejó de lado sus estudios de doctorado para convertirse en actor a tiempo completo. Y principalmente porque el puesto requería mucho tiempo y era exigente, y había poco tiempo para estudiar. Si Little Joe fue el galán de Bonanza, Hoss fue el latido del corazón y el alma misma de la serie. Hoss, hijo mediano del rico viudo y ranchero de Nevada Ben Cartwright, no era conocido por su inteligencia a diferencia del actor que lo interpretó. Era torpe y tímido con las mujeres. Fácilmente se deja engañar por una broma. Pero Blocker dio vida a un personaje lleno de amor y compasión, y Hoss era el favorito de los espectadores, especialmente del público más joven que podía identificarse con su amor por los niños. De hecho, Hoss también era un poco infantil. Un rasgo que Blocker y Hoss tenían en común era un fuerte deseo de luchar por la justicia social. Interpretó al querido personaje de Hoss, motivado por esta cita del misionero cuáquero estadounidense nacido en Francia del siglo XVIII, Stephen Grelet. Pasaremos por este camino en la tierra solo una vez. Si hay alguna bondad que podamos mostrar, o algún buen acto que podamos hacer, hagámoslo ahora, porque nunca más pasaremos por este camino. Durante sus años en el set, Blocker se hizo muy amigo de Lorne Greene y Michael Landon. Su familia televisiva era como una familia real. Estuvieron juntos de 7 a 21 horas, 5 días a la semana durante la temporada, y a menudo socializaba fuera del set. Dan Blocker fue el padrino de la boda de Michael Landon con Lynn Ngo. Aunque el calendario de rodaje de Bonanza ocupó la mayor parte de su tiempo, Blocker logró aparecer en varias películas, en particular Come Blow Your Horn y Lady in Cement, ambas con Frank Sinatra. Blocker llevaba mucho tiempo trasladando a sus padres a California para estar más cerca de él. Pero el pequeño pueblo de O'Donnell no se olvidó de su hijo adoptivo. Su estrellato en Bonanza lo convirtió en el favorito de sus amigos y vecinos en O'Donnell, Texas. Se rieron mucho al recordar al joven estudioso, cuya nariz solía estar metida en un libro, ahora a lomos de un caballo, galopando hacia sus salas de estar todos los domingos por la noche. En 1962, Blocker protagonizó junto a Frank Sinatra la comedia Come Blow Your Horn. En 1968,
volvió a colaborar con Sinatra, esta vez en la secuela de la película de Tony Rom Lady in Cement, en la que interpretó a un hombre duro y peligroso. Tras la decisión de Peter Sellers de no agregar el personaje del mayor T.J. King Kong, además de su ya extensa lista de papeles, Stanley Kubrick intentó contratar a Blocker para su película Dr. Strangelove. Sin embargo, el guión fue rechazado por la agencia de Blocker, según afirma Terry Southern, quien también es co-guionista de la película. Slim Pickens fue elegido para el papel, y es más conocido por su actuación en la secuencia clásica en la que derriba una bomba atómica mientras agita su sombrero de vaquero. John Killebrew, un herrero que había persuadido a un grupo de colonos para que lo acompañaran a California y crearan la ciudad de Arcana, fue el personaje que interpretó Blocker en la película que se estrenó en 1968. Un elenco adicional de actores incluía a Susan Clark, John Denner, Warren Oates y Don Stroud, en la película para televisión titulada Algo para un hombre solitario. En la película The Cock-Eyed Cowboys of Calico County, estrenada en 1970, Blocker interpretó el papel de un galán que se mostraba cauteloso a la hora de enamorarse. Nanette Fabray interpretó a un interés amoroso, mientras que Jim Backus, Jack Elam, Noah Beery Jr. y Mickey Rooney estaban entre los miembros secundarios del reparto. Blocker también fue invitado en The Flip Wilson Show Comedy Hour, que se transmite por NBC. Durante la época en que Blocker dirigía episodios de Bonanza, el director Robert Altman se hizo amigo de él. Varios años más tarde, eligió a Blocker para el papel de Roger Wade en The Long Goodbye. Sin embargo, Blocker falleció antes del inicio de la producción. Después de eso, Sterling Hayden fue elegido para el papel, y posteriormente la película se dedicó a Blocker. Además, Blocker estableció una exitosa cadena de restaurantes Bonanza Steakhouse en 1962 y finalmente obtuvo una parte de la propiedad del negocio. A cambio de funcionar como su embajador comercial mientras asumía el papel de Hoss y hacía apariciones personales ante los franquiciados, ¿qué precipitó la horrible muerte de Dan Blocker? ¿Qué había de malo en su forma de comer? La inquietante rutina de Blocker tuvo que ponerse a dieta ya que era probable que su peso aumentara a más de 300 libras. A pesar de que afirmaba tener hambre todo el tiempo, no le gustaba comer como un hombre normal. Recordaba vívidamente los momentos en que empezaba el día con una docena de huevos, 2 barras de pan y 2 litros de leche para el desayuno. Además, para poder regresar al programa, intentaría reducir su peso. La vida de Dan Blocker, el querido actor mejor recordado por su interpretación de Hoss Cartwright en el popular programa de televisión Bonanza, estuvo definida por una lucha persistente con su peso a lo largo de toda su vida. Blocker, que medía 6 pies y 4 pulgadas de altura y pesaba entre 250 y 300 libras durante su vida adulta, fue frecuentemente blanco de bromas y burlas por parte de sus compañeros actores, lo que aparentemente tuvo un impacto negativo en su sentido de autoestima. Aunque Blocker era conocido por su interpretación de un gentil gigante en el cine, su vida personal estuvo plagada de una preocupación enfermiza por perder peso. Consumía una dieta compuesta principalmente de carne, con un consumo mínimo de carbohidratos. Con frecuencia limitaba su ingesta diaria de calorías a solo 700 calorías, que es mucho menor que la ingesta diaria sugerida para un hombre adulto. Además, dependía de pastillas para bajar de peso y anfetaminas, que utilizaba para suprimir el hambre y mejorar su metabolismo. Esta rigurosa dieta se vio respaldada por su dependencia a estas sustancias. Los programas de acondicionamiento físico que siguió Blocker fueron igualmente extenuantes. Después de correr maratones y pasar horas en el gimnasio, se obsesionó con perder peso. Comenzó a pesarse numerosas veces al día y llevó su cuerpo al límite absoluto para lograr su objetivo. Sin embargo, el precio que se pagó por esta preocupación fue bastante alto. Fueron los hábitos alimenticios de Blocker los que finalmente lo llevaron a su desafortunada muerte a la temprana edad de 43 años. Estos hábitos le provocaron desnutrición y otros problemas de salud relacionados con ella. Una advertencia sobre los peligros de una dieta severa y la necesidad de anteponer la salud y el bienestar a la reducción de peso. Su experiencia sirve como ejemplo del valor de mantener un estilo de vida saludable. Apenas 2 semanas antes de su regreso al programa Bonanza para continuar interpretando al popular caballo, Blocker se sometió a un procedimiento de rutina el 13 de mayo de 1972.
Esto fue solo 2 semanas antes de su regreso programado. Blocker fue a un hospital de Los Ángeles para un procedimiento sencillo que involucraba la vesícula biliar. Era imposible que nadie hubiera imaginado otra cosa que una recuperación total y el regreso a otra gran temporada de bonanza. Sin embargo, un coágulo de sangre en su pulmón alteró por completo las expectativas de todos los involucrados. Una esposa desconsolada y 4 hijos, un elenco destrozado, en particular sus amigos más cercanos Michael Landon y Lorne Greene, y un país que quedó asombrado por la noticia del fallecimiento de Dan Blocker, fueron algunos de los que quedaron atrás. Dan Blocker tenía solo 43 años cuando tomó la decisión de someterse a una cirugía para extirparle la vesícula biliar. Sufría de cálculos biliares, lo que llevó a la decisión de extirparle la vesícula biliar. Por otro lado, una embolia pulmonar fue provocada por un coágulo de sangre postoperatorio que se desarrolló en una de las arterias de su pulmón, mientras se realizaba la cirugía. La muerte de Blocker fue una trágica consecuencia de esta complicación, que finalmente resultó letal. Los fanáticos del negocio del entretenimiento quedaron atónitos por su prematuro fallecimiento, porque era un actor muy querido y un actor importante en el programa de televisión Bonanza. El tremendo éxito de Bonanza puede atribuirse en parte a la química en pantalla y a las interacciones dinámicas que Blocker compartió con los otros actores principales del programa, como Lorne Greene, que interpretó a Ben Cartwright, Michael Landon, que interpretó al pequeño Joe Cartwright, y Pernell Roberts, quien interpretó a Adam Cartwright. En la serie, que mantuvo la atención de los espectadores durante más de una década, se abordaron diversos temas, como la importancia de la familia, la moralidad y las dificultades de vivir en la frontera. Durante el otoño de ese año, los guionistas de Bonanza dieron el paso poco común de mencionar el paso de un personaje importante a la narrativa del programa. Según un informe publicado en 2011, esta iba a ser la primera ocasión en la historia de la televisión en la que un programa abordaba, o incluso hacía referencia a la muerte de uno de sus personajes. Forever fue el nombre del episodio que trataba sobre la situación del fallecimiento de Josh Cartwright. A pesar de que la muerte de Josh no se vio en la pantalla, en la narración se reveló que había fallecido trágicamente como resultado de un accidente ocurrido mientras escribía. Al adoptar esta técnica, el programa pudo respetar el personaje de Blocker, así como la influencia que tuvo en la serie. No fue hasta la película para televisión Bonanza, The Next Generation, que se hizo pública más información sobre el fallecimiento de Josh. La película arrojó luz sobre las circunstancias detrás de la muerte de Josh, al explicar que se había ahogado mientras intentaba salvar la vida de una mujer. Esta fue una conclusión apropiada para el gigante amable y de gran corazón. El espectáculo se vio profundamente afectado por el inesperado fallecimiento de Dan Blocker en 1972, que fue un acontecimiento realmente trágico. Fueron los escritores y productores quienes decidieron insertar la muerte de Josh Cartwright en la trama para mostrar su respeto por su partida. Llegaron a la conclusión de que ningún otro actor podía interpretar el papel de Josh Cartwright de una manera adecuada para él, lo que les llevó a tomar una decisión revolucionaria. Los productores tomaron la decisión de eliminar a un personaje masculino principal joven por primera vez en la historia de la televisión. Esto se hizo para rendir homenaje al legado de Blocker y reconocer la irreemplazabilidad de su personalidad específica. Durante una temporada más, Bonanza continuó transmitiéndose sin Josh, y el 16 de enero de 1973, la 14ª y última temporada del programa llegó a su fin. En cuanto al paquete de repetición del programa, esa temporada fue, con diferencia, la menos popular y la que menos solicitudes tuvo. Años más tarde, Michael Landon, quien tuvo un papel coprotagonista en la serie de televisión Bonanza, afirmó que cada vez que necesitaba llorar por una escena, pensaba en el fallecimiento de Dan Blocker. ¿Qué es exactamente lo que Blocker está tan interesado en revelar después de haber estado muerto durante mucho tiempo? Bueno, averigüémoslo. Blocker fue quien sentó las bases para Blocker Jr. Incluso ahora, todavía puedes verlo en la televisión. Al igual que un padre y un hijo, Dirk está contento con este hecho. En su papel de Eric Josh Cartwright en Bonanza, Dan Blocker se ganó el cariño de los fans. El elenco y el equipo del programa lo tenían en muy alta estima.
Se sabía comúnmente que él era el miembro del elenco menos actoral, y sin embargo, el más agradable que jamás habían conocido, lo cual es un gran honor en un grupo tan dinámico como el equipo de Bonanza. Su hijo, el conocido actor Dennis Dirk Blocker, reconoce que el enfoque y los esfuerzos de su padre por incorporarlo a su trabajo contribuyeron significativamente a su propio éxito en la industria. Es posible que estés familiarizado con Blocker por su papel del detective Michael Hitchcock en la serie de televisión Brooklyn Nine-Nine, que se transmite por Fox. El personaje del detective Hitchcock, que aparece en el programa, es un individuo peculiar y grosero que junto con su colega, el detective Norm Scully, hace todo lo que está en sus manos para evitar cualquier tarea más difícil que encontrar un sándwich de albóndigas para el almuerzo. Por primera vez, Blocker pudo caminar en el set con su padre. Blocker reveló en una entrevista con Jeff Pearlman que su pasión por la actuación estaba directamente influenciada por la cantidad de tiempo que su padre pasaba presente con su hijo. Como resultado de asistir al trabajo de su padre, pensó que le picó el gusanillo de la actuación a una edad temprana. En ese momento él era un niño pequeño. El hecho de que su padre tuviera una agenda tan apretada significaba que esta era una de las raras oportunidades que tenían para pasar tiempo de calidad juntos. Como consecuencia de esto, pasaba un minuto escuchando a su padre y a sus compañeros de trabajo hablar sobre eventos actuales, y luego, al minuto siguiente, cuando se le pedía que estableciera una experiencia de aprendizaje a través de la ósmosis, se transformaba en sus personajes. Es muy probable que se le haya transmitido el entusiasmo de su padre por su profesión. Blocker no pudo evitar quedar impresionado por el profesionalismo y el enfoque de su padre en el set, particularmente porque lo tenía en muy alta estima. En el episodio Marcus Welby, Blocker hizo su debut en televisión por primera vez. La puerta se abrió para que Blocker continuara su carrera cuando Michael Landon lo asignó a su segunda asignación, que era interpretar el papel del joven analfabeto Abel Mackay en Little House on the Prairie. Landon vio que Blocker tenía habilidad para actuar y podía captar personalidades inusuales. En ese momento, su padre era una figura de la industria del entretenimiento muy reconocida. La incapacidad de su padre para ir a cualquier lugar sin estar rodeado de admiradores lo inspiró a disfrutar de una forma de vida más discreta. Además de su importante crédito en Bonanza, sus apariciones especiales en otros proyectos como Gunsmoke y Wagon Train, también tenía experiencia en la industria del entretenimiento. La consecuencia de esto fue que se vio atraído por la vida de actor secundario y actor de carácter. Los dos programas de televisión en los que había aparecido tuvieron una duración corta, a pesar de que había estado en ambos. Por otro lado, no se arrepentía, ya que era consciente de que un gran número de las experiencias gratificantes que tuvo en su vida eran consecuencia directa de que esos programas no lograron un éxito a largo plazo. Esta forma de pensar ha sido beneficiosa para Blocker. Durante sus 45 años de carrera, Blocker ha aparecido en una amplia variedad de series de televisión que abarcan una amplia gama de géneros, incluidos Chips y Criminal Minds. Quizás estés más familiarizado con él por su primer papel regular en una serie, que fue en Black Sheep Squadron, en la que interpretó al piloto Jerry Bragg. Aún más impresionante es que trabajó en The Ponderosa. Durante los años 1993 y 1995, Dirk apareció en dos películas para televisión basadas en la serie de televisión Bonanza, interpretando el papel de Walter Fenster. A pesar de que todavía le quedan años de trabajo por delante, Blocker hace todo lo que está en su mano para aplicar las lecciones que le enseñó su padre para mantener su carrera y su reputación en el negocio. Como resultado de su profundo amor y admiración por su padre, lo veía como su aliado más confiable en todo el mundo. A lo largo de su vida, finalmente se dio cuenta de que su padre era un hombre multifacético y multifacético. Lo más importante que aprendió de su padre fue el significado de aceptar la responsabilidad por la propia conducta y esforzarse por vivir según la regla de oro. Su vida estuvo profundamente influenciada por estas creencias, que desempeñaron un papel importante a la hora de convertirlo en la persona en la que se convirtió. Gracias por acompañarnos mientras descubrimos la sincera confesión de Dirk Blocker. Si este video te resultó revelador, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para recibir más historias cautivadoras del mundo del entretenimiento.
Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y hacer clic en el siguiente vídeo que se muestra en tu pantalla.